Hoy quiero hablarles de encontrar nuestra identidad en el vencedor. Y vamos a hablar de cómo nosotros encontramos esa identidad en aquel que venció. Y hay una historia en la Biblia que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, donde Jesús tenía que pasar por Samaria. Y estando él en ese camino, él se encuentra que todos tienen hambre porque es cerca del mediodía. Y cuando estamos cerca del mediodía, a todos nos da una sensación de que algo en el estómago, yo no sé si a usted comienza a veces a rugirle el león, ¿sí? Un león interno. Y comienza a rugir ese león interno y dice, hay que buscar comida. De manera que los discípulos se van a buscar comida adentro de un pueblo llamado Sicar, y Jesús se queda a las afueras del pueblo en un pozo. Y estando Jesús en ese pozo, cerca del mediodía, viene una mujer a buscar agua. Cuando se acerca a esta mujer, Jesús le dice, dame agua. Y esa mujer llega y le dice, ¿cómo tú, siendo judío y yo siendo una mujer samaritana, tú me pides a mí agua? Entonces Jesús le responde, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Y la mujer le responde, Señor, pero si tú no tienes con qué sacarla, ¿cómo me vas a dar de esa agua? Él dijo, sí, yo te puedo dar de un agua que es viva. Esa agua viva va a cambiar completamente la vida de ella. Ella tuvo un encuentro con Jesucristo, con nuestro Señor. Resulta que ese encuentro que ella tuvo cambió totalmente la vida de ella, de ser una mujer fracasada, de ser una mujer desesperada, una mujer que estaba pasando por muchas situaciones en su vida, a convertirse en una mujer vencedora, porque puso su fe en el vencedor, en Jesús. Tanto que ella fue y le habló a todo su pueblo, y todo el pueblo vino donde estaba Jesús. Pasó de estar triste y acongojada a estar llena de alegría y gozo. En nuestras vidas, nosotros a veces pensamos que estamos tristes, a veces nos sentimos acongojados, nos sentimos con dificultades que nos afronta la vida. Y la palabra nos recuerda a nosotros que Jesús venció. Jesús es el vencedor, y nos dice la palabra en Juan 16:33 que él estaba en esa reunión con sus discípulos, y estando con ellos en medio de esta reunión, donde él está preparándolos, porque él ya se va, porque él ya va a enfrentar la muerte, llega y les dice, todas estas cosas que yo les he dicho, las digo para que ustedes en mí tengan paz. Y nos dice, en el mundo, ¿qué vamos a encontrar? Aflicción. Y dice, pero anímense, confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús usa 2 veces la palabra vencer. En 2 ocasiones en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Jesús usando la palabra vencer. Es la palabra griega nikao, y esa palabra nos habla de alguien que va, que vence, que conquista. Es un término también que se usa militarmente, como cuando alguien va y conquista un nuevo territorio, y ese nuevo territorio es tomado en posesión completamente. Vemos nosotros cómo Juan es impactado cuando Jesús dice que él ha vencido el mundo. Cuando Jesús
usa esta palabra, está diciendo, ¿sabe algo? El mundo y lo que el mundo ofrece te va a traer aflicción. ¿Qué había vivido esta mujer que tuvo ese encuentro con Jesús? Había vivido dificultades. La Biblia dice que esta mujer había tenido 5 relaciones anteriores, ¿verdad? Y que en todas ellas había fracasado. Jesús no le dice a ella, usted es una pecadora, te condeno. No. Jesús le dice, has tenido 5 maridos. Y ahora estás viviendo con uno y ese no es tu marido. ¿Recuerdan? Muchas veces nosotros queremos llenar nuestros vacíos, queremos llenar nuestras falencias de muchas maneras. Esta mujer había buscado llenar y satisfacer su vida a través de relaciones. Otros buscamos otras cosas. Buscamos el éxito en los negocios, buscamos que nuestra vida esté satisfecha a través de la familia y invertimos todo en la familia, y no está mal. Pero hay cosas que van mucho más allá de este plano terrenal. Y la Biblia nos dice que Jesús ha vencido el mundo. Pero ¿cómo lo vence Jesús? ¿Cómo Jesús es el vencedor? ¿Y cómo nosotros podemos encontrar esa victoria en Él, esa identidad en Él? Lo primero que hace Jesús es que cuando Jesús va a la cruz, Él es vencedor porque vence el pecado en usted y en mí. Esta mujer a la que estamos haciendo referencia es una mujer que había vivido el pecado y estaba en pecado en ese momento. Recuerda, estaba viviendo en fornicación, estaba viviendo con un hombre que ni siquiera era su esposo, y parecía que era un hábito en su vida construir este tipo de relaciones y de caer cada vez más en situaciones difíciles, en entrar en este tipo de relaciones. Pero Jesús dice, yo he vencido el mundo, yo he vencido el pecado. ¿Cómo vence Jesús el pecado? Tomando nuestro pecado y llevándolo a la cruz. La Biblia nos dice que Jesús, siendo justo, siendo el santo, siendo Él aquel que es inmaculado, que nació de María Virgen, siendo María una mujer que no había tenido relación, de manera que no entra el pecado en la concepción de Jesús de ninguna forma. Jesús vive una vida perfecta, y viviendo esa vida perfecta, Él va a la cruz para tomar nuestro lugar, de manera que Él vence el pecado. Él vence el pecado, que es aquel que nos destruye, aquel que crea vacíos, que crea inconformidad, aquel que permite que nosotros no estemos satisfechos con nuestra propia vida y nuestra existencia. El pecado destruye completamente nuestro ser. Cuando Jesús vence en la cruz, el pecado queda quitado en medio. Ya no hay problema de pecado. Jesús solucionó eso, venció el pecado. No es lo único que Jesús vence. Vemos nosotros que hay un enemigo que nos tiene a nosotros cautivos, a toda la humanidad. Todos nacemos bajo ese señorío de Satanás. Cada uno de nosotros está de cierta manera influenciado por Satanás. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús vence a Satanás. Y yo quiero que miremos dónde nosotros podemos encontrar esa escritura donde Jesús habla de la palabra vencer y vencer al enemigo. Y quiero que me acompañe Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22. Nos dice la palabra que cuando un hombre fuerte está completamente armado,
guarda su propio palacio. Él está guardando y custodiando aquello que él tiene, su casa, su palacio. Y este hombre fuerte guarda y cuida sus bienes que están a salvo. Pero viene alguien que es más fuerte que él. ¿Y qué hace? Lo ataca y lo vence. Le quita las armas en las que confiaba y reparte el botín. Jesús hace referencia a que él vence a Satanás cuando él va a la cruz. La Biblia nos dice que Jesús va a la cruz y allá vence a Satanás, pero las obras que él hace, lo que él ha hecho, Satanás piensa que está en la cruz y que vence completamente a Jesús. Pero nosotros sabemos de que no es así. La Biblia dice que él entra en la casa de aquel que está armado, aquel que tiene esa posesión, aquel que es el hombre fuerte, un gran guerrero. Y el hombre se siente confiado porque él es fuerte. Pero hay alguien que es más fuerte que él. Ustedes sí saben, ya han escuchado un dicho que dice que para un bravo hay otro más bravo, para un fuerte hay otro más fuerte. Pues Jesús nos demuestra y nos dice que él es más fuerte que Satanás, porque él venció y entró a lo que él creía que estaba seguro, que era este dominio de este mundo. Pero Jesús llega en la cruz y lo vence completamente. Y miren lo que dice la Biblia. Dice que hay alguien más fuerte que entra y lo ataca y lo vence. O sea que lo que hace es un nikao. Ese nikao es que llega y toma posesión de lo que él tenía, lo ataca, lo vence y entra a conquistar ese territorio. Ahora el territorio es mío y todo lo que era tuyo ahora es mío. Jesús entra y destruye completamente la confianza que tenía Satanás. Ese hombre fuerte, estamos hablando de términos militares, de total conquista. Y Satanás es derrotado completamente en la cruz a través de Jesús. Él vence a Satanás, él vence al mundo, él vence el pecado. De manera que vemos nosotros aquí como al tomar esas armas en que estaba confiando, dice que lo despoja de su armadura, lo despoja de sus armas, le quita el poder con que puede atacar y destruir a otros. Pero no solo eso, sino que dice también que esas armas, dice que el botín que él tenía lo reparte. ¿Con qué ataca Satanás a la iglesia? Con dudas, ¿sí? Con identidades erróneas en su mente y en su corazón, con inseguridades, con enfermedad. Nos ataca con situaciones de pobreza también. Y quiero recordar algo que pasó en mi vida hace muchos años. Cuando muy poco tiempo después de entrar en el ministerio, el Señor Jesús me llama y me dice: quiero que estés todo el tiempo trabajando para mí, completamente, solamente conmigo. Y me dice el Señor: bueno, vas a confiar completamente en mí. Pero yo tenía un plan alterno, de esas cosas que uno como ser humano construye. Y yo dije: no, pues está muy bien, Señor, chévere. Yo tenía una empresa, en esa empresa yo tenía un dinero, ganaba bien y me iba bien. De manera que yo dije: voy a tener esta empresa alterna y voy a ir tomando de ahí, y de ahí me sostengo para poder hacer el ministerio sin depender de la iglesia, estando tranquilo. Pero resulta que cuando entré al ministerio, sucedió que la empresa quebró, todo se vino abajo. Y antes yo llegaba a mi casa y las monedas que tenía en mi casa las ponía en la mesa de noche,
Y todas esas monedas eran de mi hija sabía que esa era de ella, y ella las agarraba y las metía en la alcancía. Y yo tenía buen dinero y trabajaba y hacía las cosas bien. Pero cuando llegó esta crisis, ya las monedas no eran de mi hija, porque las necesitábamos. Resulta que llegó un momento donde para nosotros las monedas eran como la viuda que buscaba las monedas, que se le había perdido una moneda. Y hasta levantábamos la cama para buscar 100 pesos que nos hicieran falta para ir a comprar una libra de azúcar a la bodega. Fue un momento de crisis, difícil. Y a mí me dio mucho dolor, porque estaba acostumbrado a trabajar y a tener mi dinero y a tener mis recursos, pero la iglesia no tenía la capacidad de sostenernos como familia. Muy pocos recursos entraban a la iglesia. Y un día iba caminando precisamente hacia el templo, el lugar, la iglesia donde Dios nos permite servir. Y yo comienzo a estar muy triste porque decía: Señor, no tengo dinero. Y a mí antes no me faltaba el dinero en el bolsillo. Y no tenía ni una moneda encima. Nada. Completamente. Y recuerdo cuando el Señor me dice: tú no vales por lo que tienes, tú vales porque eres mi hijo. Porque yo antes sentía que si tenía dinero podía hacer cosas, que si tenía dinero podía hablar, me daba confianza de tener dinero en el bolsillo. Pero ahora no tenía dinero, pero igual tenía que ir a hablar del Señor y darle esperanza a otros cuando yo estaba sin esperanza. Y el Señor me da esa palabra y me dice: tú no vales porque tengas un peso en el bolsillo. No tenía nada, pero el Señor me dice: tú vales porque tú eres mi hijo y eres yo quien te doy valor. Y el Señor me demostró que en Él podía tener confianza porque Él había vencido por mí. Ahora, no le quiero decir que faltó algo en casa. Tuvimos escasez, pero no nos acostamos nunca sin comer, por la fidelidad de Dios. Ese fue el Señor. Pasó ese momento, pero en esos momentos también conocí quién era Dios en la sanidad. Porque ¿cuántos saben que a pesar de que creemos en el Señor, a veces caemos enfermos? Me cuentan que por ahí hay un virus rondando, o una bacteria, ¿sí?, que está haciendo que la gente se enferme, aún el pueblo de Dios. Y resulta que sin dinero usted no paga seguro médico, y sin seguro médico no lo atienden en ningún lado. En Colombia es igual. Y teníamos necesidad. Mi hijo estaba recién nacido. Yo tengo un hijo de 14 años. Él estaba recién nacido. Y este niño se enfermó. Y no teníamos a dónde llevarlo, a ningún servicio médico. Tampoco teníamos dinero. Pero el Señor hizo algo. Y es que me recordó que la palabra dice: pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo dije: Señor, tú eres suficiente. Y oramos. Mi esposa y yo nos arrodillamos, obedecimos la palabra, tomamos aceite, ungimos nuestras manos y oramos y dijimos: Señor, creemos en tu palabra, que tu palabra dice que pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y el Señor sanó a nuestro hijo, sanó a mi esposa, y comenzamos nosotros a conocer y a creer en un Dios que sana, y a no depender de los médicos, ni del sistema de salud, ni de nada de eso. Comenzamos a depender y a creer de que Dios es fiel en su palabra para cumplirla. Y Satanás fue derrotado. ¿Fue derrotado en qué? En poner en nuestra mente que estamos enfermos, que no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos plata, pero tengo al que conquista, al que vence la enfermedad, tengo al que vence la situación de escasez.
Y el Señor comenzó a formar en nuestra vida una confianza y dependencia en Él, porque Él venció. Y Él venció y despojó a Satanás. En Colosenses nosotros tenemos donde el Señor dice que Él exhibió públicamente a todos los principados y todas las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Él venció. Satanás fue derrotado en su propio terreno. Y ahí mismo Él nos da a nosotros la victoria, porque Él conquistó y venció para darnos a nosotros esa victoria completamente. Hay un texto que yo sé que usted conoce, que está en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, texto que tal vez usted cita con frecuencia, y yo quiero hoy recordar ese texto. Y dice la palabra, y lo voy a leer desde la traducción 1960, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que hacen les ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Todas, aún las adversas, aún las adversas, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús ya venció. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también? ¿Qué cosa? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Usted cómo cree que se sentía la mujer samaritana? Acusada, señalada. ¿Por qué salía a mediodía? Creo que usted ha escuchado eso. Por vergüenza del pueblo, para que nadie la viera, para que nadie la señalara. Pero Jesús la señaló. No, le ofreció vida, le ofreció agua, le ofreció salvación. No la juzgó. Dios es el que justifica. Con su obra nos justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. A veces uno piensa: Señor, nadie ora por mí. Jesús ora por ti. Y no hay mejor intercesor que Jesús. No existe. Y Él está en el cielo e intercede por nosotros. Y estando ahí, nosotros podemos estar seguros, porque Él intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios Padre. Le habla al oído al Padre y ora por usted y le dice: acuérdate de mi hija, acuérdate de mi hijo. Mira, ahí está. Mira a mi hermano. Mira qué está pasando, mira a Carmen, mira a José, mira a Sonia, a cada uno de ustedes, e intercede y habla al Padre al oído a favor suyo. Y a veces uno piensa: no, nadie ora por mí. No, sí, hay mucho pueblo de Dios orando también, la intercesión de los santos. Pero si aún a ustedes eso no le da confianza, Jesús está orando por ti. Jesús está intercediendo por ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que nos pueda separar? Dice la palabra: tribulación, el gobierno, las dificultades, el hambre, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. La iglesia a nivel mundial en toda la historia siempre ha pasado por momentos difíciles. Hoy en día hay muchos lugares donde hay persecución intensa y feroz contra la iglesia. En muchos lugares. En el Medio Oriente, en las selvas, en medio de las comunidades indígenas, donde hay alguien que quiere predicar la palabra, pero hay brujos, hay hechiceros, hay organismos, hay personas que no quieren que se predique la palabra, los acusan, los matan, los quieren envenenar. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que somos como llevados como ovejas a matadero, dice la palabra, y que a veces pasamos por momentos difíciles, no importa. ¿Qué dice la palabra? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel que nos da su amor. De esa manera nosotros podemos ver cómo el Señor vence y nos hace a nosotros más que vencedores al poner nuestra identidad, nuestra confianza en Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos encontrar ese llamado de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos identificarnos con esa victoria? ¿Cómo nosotros podemos ser más que vencedores? La palabra nos dice que cuando Él nos hace nuevas criaturas, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, nos dice que Él nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas. Somos personas totalmente renovadas cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando ponemos toda nuestra dependencia en Él, cuando aprendemos nosotros a confiar completamente en Él. Él nos hace nuevas criaturas. Y dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Toda esa vida anterior, todo aquello que el Señor nosotros nos deleitábamos a veces haciendo y que nos acusaba, el Señor dice, ya todo eso quedó atrás. Toda la identidad que tenía esta mujer samaritana de estar con hombres, de poder, de tal vez ser perseguida, acusada, dice, todo eso queda atrás. Cuando venimos a Jesús, Jesús restaura completamente nuestra vida, nos da una nueva identidad. Pero además de eso, nos dice la palabra que Jesús también nos da a usted y a mí un nuevo ministerio. Un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación, donde usted y yo nos acercamos a Él, pero Él nos da a nosotros paz, pero también nos da una tarea para hacer. ¿Cuál es esa tarea? Que así como Él nos da a nosotros esa paz, esa nueva identidad, ese nuevo ser, también quiere que nosotros salgamos y vamos y compartamos con otros esas buenas noticias de Jesús. Él ya nos perdonó, nos hizo criaturas nuevas. Una de las cosas con las que nosotros luchamos muchas veces es el pasado, aquellas cosas que nos acusan, aquellas cosas que están ahí, que nos quieren recordar lo malo que tú eras, aquellas cosas que hacías. Mi amado hermano, nuestra identidad no está ahora con el pecado. Nuestra identidad tiene que estar con Cristo, que Él venció el pecado, con lo santo, con lo bueno, con lo puro, porque Él ya nos justificó, porque Él ya nos ha hecho un nuevo ser. Y de esa manera nosotros poder entrar con Jesucristo a unirnos a su tarea, a unirnos a su misión, a comenzar a caminar en esa identidad del reino de Dios, identidad con un ministerio que te ha sido dado a ti y a mí y a cada uno de nosotros. ¿Dónde está? Cuando nosotros, el Señor nos hace a ti y a mí
embajadores. Dice de modo que ahora somos embajadores en Cristo. Cuando usted piensa en la palabra embajador, ¿qué viene a su mente? Un embajador es alguien que habla en nombre de otra persona. Es alguien que representa a otra persona. Y Jesús, como vencedor, nos ha dado a nosotros un título, que es embajador, para que hablemos en representación de Él. En Venezuela hay embajadas, ¿verdad que sí? De otros países. Cuando nosotros pensamos en el embajador del Reino Unido, es un reino que está lejos. Piense usted en ese embajador. Ese embajador, cuando habla en nombre del rey, de su gobierno. Y todo lo que él habla es tomado de una manera muy seria, porque está respaldado por ese rey. Todo lo que, si a él le hacen algo, ¿quién sale a responder? Ese rey, ese reino. Cuando usted habla en nombre del rey. Es como si el mismo rey estuviera hablando, porque usted está representando al rey. Quiere decir que él nos está dando autoridad. La autoridad de él nos la delega como embajadores para que hablemos como si fuera el mismo. Y esa palabra es tomada muy seriamente. ¿En dónde? En el ambiente espiritual. El embajador es alguien que, a pesar de que vive en otra nación y en otro país, no vive conforme directamente a las reglas y a las leyes de ese país. Las respeta, pero no vive bajo ellas. Vive bajo unas normas que son superiores y acorde al reino que representa. Usted y yo vivimos bajo estas leyes, bajo estas normas, bajo estos principios. Y estando bajo estos principios es cuando nosotros podemos depender también y saber de que nos rigen leyes superiores, que son la ley del Espíritu, la ley del Señor, la ley que la palabra de Dios tiene para usted y para mí. Por eso es tan importante que la conozcamos, porque somos representantes de ella. Algo que también es interesante de un embajador es que un embajador no vive bajo la economía del lugar que va a representar, que va a estar, sino que vive bajo la economía del reino que representa. Y es interesante porque ¿de dónde vienen los recursos del embajador del Reino Unido? ¿Con qué sostiene su casa? Es girado ese dinero. Y yo quiero decirte, ¿de dónde vienen tus recursos? Usted dirá, pastor, la economía en Venezuela está terrible. Y yo le digo, puede que sí, pero usted es embajador. ¿De dónde vienen sus recursos? ¿De dónde viene su economía? Su economía tiene que ver directamente con lo que está pasando en el país, en la nación, o su economía tiene que ver con la bendición que está en su reino al cual usted representa. Si somos embajadores, tenemos esa identidad, la identidad de que Él venció el mundo. Y como Él venció el mundo, entonces yo tengo esa identidad y puedo apelar. Y la Biblia dice que si usted y yo tenemos necesidad, si hay algo que nos falta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Filipenses? Si alguno tiene necesidad, pida al Padre. Pero dice que Él nos dará conforme a las riquezas de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Sí? ¿No lo dice ahí la Biblia? ¿Qué dice que conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria. Entonces ahí tenemos nosotros para saber de que nuestros recursos, y no hablo solo de dinero, de muchos recursos, ¿de dónde vienen? De los cielos. Y ahí está, porque Él venció el mundo. Y cuando Él vence el mundo, a nosotros podemos recurrir a esos recursos. ¿Amén? Pero
Hay algo que dice la palabra, y es de que Él nos da a nosotros esa identidad de embajadores y nos da un ministerio para que nosotros vamos y podamos alcanzar a muchos y ser representantes. Tú eres representante y embajador de Dios a muchas personas y a muchos lugares. En Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 17, Jesús nos dice que al que venza con Él, Él le va a dar algo bien especial. Dice la palabra: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿usted quiere vencer con Jesús? ¿Quiere esa identidad con Él? Dice: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Usted dirá: ¿y eso qué es? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Jesús ya venció. ¿Vamos a vencer con Jesús? Si vencemos con Jesús y nosotros tomamos esa identidad que Él nos ha dado de ser embajadores, de ser nueva criatura, de vencer el pecado, de vencer el mundo, porque Él ya lo hizo por nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A través de la entrega, del arrepentimiento. Pero dice aquí la palabra que al que venciere le dará a comer del maná escondido. ¿Cuál será? ¿Usted ha comido maná? Ah, pastor, la Santa Cena. No, no es la Santa Cena. No es la Santa Cena. Y aquí hay algo interesante, y es que cuando Jesús le trajeron de nuevo comida cuando estaba con la mujer samaritana, Él dijo: no, yo ya comí. Y ellos se preguntaron: pero ¿quién le trajo comida al maestro? ¿De dónde sale la comida de él? ¿Por qué dice que no tiene hambre? Y Él dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Una comida que no conocen. Y Jesús le responde: mi comida es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Cuando habla de ese maná escondido, es encontrar algo que realmente te llena y te satisface. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que coma de mí, coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Y encontrará satisfacción. Porque ¿cómo usted se siente pleno? Eso sencillamente es cuando usted se siente que usted ha realizado lo que Dios le ha mandado a hacer. Lo que realmente Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida hacer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús predicó la palabra. Jesús cambió la vida de una mujer a través de un mensaje que habló con ella. Y le dijo: yo soy el Mesías. Y eso la llenó a ella. Tanto que ella fue y predicó a todo el pueblo. Y todo el pueblo vino a los pies de Jesús. Y Él, por haber compartido, de haber hecho la obra del Padre, se sintió satisfecho en su vida. Le dio plenitud a Él. ¿Qué te llena a ti? ¿Cuál es ese maná escondido? El maná escondido es que tú puedas hacer la obra de Dios. Es que tú puedas ver cómo a través de tu tarea como embajador, tu tarea como hombre y mujer de Dios que tiene el ministerio de la reconciliación, va y hace evangelismo, va y discipula a otro, ve cómo una vida es transformada por medio de tu mensaje, por medio de lo que tú hiciste. Eso, cuando tú ves eso en la vida de otro, te vas a sentir tan pleno, tan lleno, que vas a entender que tu vida realmente tiene un nuevo significado y te va a dar una nueva identidad, una identidad que es aquella piedrecita, esa piedrecita blanca que nos va a dar el Señor, y que esa piedrecita solo se encuentra cuando tú entras en una comunión íntima con el Señor. Y cuando tú comienzas a servirle y tú comienzas a ir a compartir la palabra del Señor, a hacer discípulos, a hacer un impacto
en este mundo para que así como tú confiaste en el vencedor, aquel que venció y tomó al diablo y lo venció, tú también puedas ir y orar por otro y ver cómo la vida de otro es transformada. Tú puedas ir y orar por un enfermo y el Señor obra sanidad a través de ti. Tú puedes ir y hablarles a otra persona y darle esperanza cuando no la tiene, porque tú puedes decir: Jesús ya venció por ti, déjame contarte. Y la vida es transformada y cambiada, y tu vida cambia también cuando tú haces eso. ¿Te gustaría hoy recibir a Jesús en tu corazón? Pero hay algo que es importante también que tú entiendas, y es que puede que tú por primera vez hayas venido y digas: me interesa, yo quiero que mi vida sea cambiada, sentir satisfacción, sentirme pleno. Eso solo lo puede hacer Jesús. Nadie más te puede dar esa vida, esa paz. Esta mujer tenía una vida triste, tenía una vida que no estaba contenta con ella. Tal vez tu vida, tú no estás contento con lo que está pasando en tu vida. Hoy es el momento de darle la oportunidad a Jesús en tu corazón y encontrar realmente paz, porque en el mundo tenemos aflicción, pero el Señor nos da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú hoy estás aquí y te has desenfocado y te sientes que no encuentras paz, aunque ya recibiste a Jesús, tal vez sea momento de tú pensar de que necesitas comer de ese maná, que es el servicio, que es hacer la obra del Señor, porque ahí, cuando tú comienzas a enfocar tu vida hacia Dios y hacia el servicio a Él, vas a encontrar un nuevo propósito en tu vida, una nueva dirección, y vas a encontrar un nuevo nombre. Él es especialista en cambiar los nombres. Él es especialista en eso, de cambiar tristezas a darnos vida, alegría. Ese es nuestro Señor. Ese es aquel que nos da vida. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Si usted hoy ha venido por primera vez y usted dice: yo necesito a Jesús, yo necesito entregarle mi vida a Él, me siento como la mujer, perdido, angustiado, acusada. Hoy es tiempo de usted decirle: Señor, yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero encontrar a Jesús, beber de esa agua viva, comer de ese maná escondido. Necesito un cambio en mi vida, necesito esperanza, necesito vida. Si esa es tu condición y eso es lo que tú quieres, hoy Jesús te está diciendo: ven a mí, entrégate a mí. Señor, repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido que entres en mi corazón. Gracias por ir a la cruz a recibir el castigo que yo merecía. Te doy gracias por darme vida, por darme salvación. Hoy te corono como Rey sobre mi vida. Te entrego completamente mi ser. Señor, gracias porque tú has sido fiel. Hoy te alabo.